Buenos días. El día de hoy comenzamos otro libro, el libro de Jeremías. Este es otro de los profetas mayores de acuerdo a nuestra Biblia porque hay un escrito largo sobre él. No sabemos si los profetas menores tuvieron mucha más revelación de lo que está escrito. Sin embargo, lo que está escrito lo tenemos porque el Señor quería decirnos algo a nosotros también. Y bueno, comenzamos Jeremías, y Jeremías estuvo de profeta durante bastantes años. ¿Dónde sabemos esto? En el capítulo 1, en los primeros versículos. Si leemos detenidamente estos versículos, nos dan una pista, una idea de cuánto este hombre estuvo de profeta o como profeta allí en Israel. También podemos ver el impacto o cierto impacto que él tuvo, por ejemplo, en el rey Josías. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 22. Y en estos capítulos de Segunda de Reyes 22-23 encontramos la historia que es el trasfondo de la enseñanza de Jeremías. Allí ya ha pasado el reinado de Ezequías, que fue el que pidió 15 años más, el reinado de su hijo Manasés, quien fue uno de los peores reyes de Judá, y también el reinado de su hijo Amón, que también hizo lo malo y de hecho lo mataron en su casa. Él ya tenía a su hijo Josías y él empieza a reinar a los 8 años justamente porque su padre es muerto. Y si tú te das cuenta en Jeremías 1, vemos que el Señor llama a Jeremías cuando el rey Josías ya llevaba 8 años reinando. Es decir, ¿cuántos años tenía Josías cuando el Señor llama a Jeremías? Dice que eso fue en el año 13 del reinado de Josías. O sea que 13 más 8 serían 21 años que tendría Josías. Y también vino durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el fin del reinado de Sedequías, quien fue uno de los últimos reyes bajo los cuales, mejor dicho, este rey estaba puesto por Babilonia, digamos, como parte de la invasión previa. Así que Jeremías pasa por varios reyes de Judá, de los últimos antes de la deportación. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Primero, porque nos da un panorama de cuál era la situación del pueblo. Segundo, porque nos da la amplitud de su mensaje. Tercero, porque vemos que él observó y por eso Jeremías llora. Y Lamentaciones es un lamento sobre Jerusalén porque Jeremías ve delante de sus ojos desmoronarse todo. Josías sí había vuelto a instaurar la Pascua, había hecho que todo se leyera de nuevo la ley del Señor. Pero Jeremías ve ese auge y después ve el desmoronamiento cuando la ciudad de Jerusalén cae y cuando todos son llevados en cautiverio. Así que Jeremías tiene que ver un amplio panorama de la historia del pueblo de Dios y ver cómo Dios ejecuta sus juicios y cómo Dios le va diciendo a Jeremías lo que va a pasar. De hecho, en el mismo capítulo 2 ya empieza a hablarle de la destrucción por causa del pecado. Así que debe ser muy duro de parte como un siervo de Dios ver el pueblo de Dios, el que Dios ha escogido, el que él ha escuchado, porque él era hijo de un sacerdote, él había escuchado muchas cosas de la historia del pueblo de Dios, pero delante de sus ojos ve cómo Dios tiene que actuar como juez también para que Israel sea castigado tristemente. Así que si tú te pones en el papel de Jeremías, vamos a tener un libro bastante intenso. Es difícil a veces de entender por qué está escrito en esta forma de profecía y hay cosas que se cumplen en el tiempo presente. Entre ellos hay cosas que se profetizan para el futuro próximo y también para el futuro lejano. Así que Jeremías, muchas de las cosas que dice no las entiende, como estábamos hablando en Isaías también. Pero hay un detalle en Jeremías capítulo 1 en el que me quiero fijar. ¿Y es cuál? Justamente, Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre.
Jeremías era hijo del sumo sacerdote. Eso lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 22. Él era hijo del sumo sacerdote Hilcías, el mismo que aparece allí en 2 de Reyes. Por lo tanto, Jeremías tenía una cercanía al Señor desde la cuna. Pero eso no garantizaba que él fuera a ser un profeta. ¿Qué era lo que sí había ocurrido para que Jeremías fuera un profeta? Simplemente que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Como lo dice allí en el capítulo 1. Yo te aparté desde el vientre de tu madre para que fueras mi siervo, para que me sirvieras, para que hablaras al pueblo todas estas cosas tan difíciles y para que vieras lo que vas a ver. Y es duro cuando tú ves el panorama y tú dices Jeremías, ay Señor, pero que no había otro mejor que yo para que tú escogieras. Sin embargo, Dios le dice, yo te aparté desde el vientre de tu madre. En ningún momento Él le dice, mira, como tú eres el hijo del sacerdote, entonces a ti te voy a elegir para hacer esto y esto. Sin duda, el crecimiento de Jeremías, el escuchar la ley del Señor de cerca cuando fue hallada, se la dieron a su papá. Entonces, seguramente Jeremías estaba escuchando la ley del Señor cuando la leyeron en público y allí estaba todo el pueblo. Seguramente allí estaba Jeremías. Seguramente Jeremías escuchó tantas historias, pero lo que le dio su papel importante en la historia del pueblo de Dios como profeta era justamente el llamamiento de Dios desde antes de nacer. Así que esto es muy especial. El Señor nos ha escogido desde antes de nacer y no por ningún mérito nuestro nos ha escogido. Y muy seguramente si Él ha escogido a nuestros hijos como sus siervos, los ha escogido desde antes de nacer. Y para nosotros es un honor, pero el Señor es el que trata con ellos, el que los llama y el que los envía a hacer un trabajo determinado. Y esto también es muy especial. El Señor sabe cuándo llamar, el Señor sabe cómo llamar, el Señor sabe a quién llamar. Y el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y esto lo dice también 1 Pedro, lo dice Efesios 1, y hay varios pasajes que nos refuerzan esta idea. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros entendamos que no tenemos ningún mérito para ser elegidos por Dios, pero Dios nos ha elegido por su misericordia y por su gracia y porque Él quiso que nosotros fuéramos salvos, que nuestros hijos fueran salvos. Y quizás Él tiene un plan para nuestros hijos de un llamado específico, y nosotros debemos, como madres, hacer a nuestros hijos sensibles a la voz de Dios y a la obediencia a Dios. ¿Cómo se hace eso? Enseñándoles disciplina hacia ti, que eres su madre y que eres su autoridad cercana. Es difícil, sí, pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a obedecer, aunque a veces no entendemos, a obedecer con toda la intención, o sea, yo te he dicho esto y tú lo obedeces. Pero es que tal cosa, le digo, no, es que yo no te pregunté si tú estabas de acuerdo, yo te estoy dando una orden. Cuando nosotros creamos disciplina, orden en nuestros hijos, obediencia, aunque a veces no entendemos las circunstancias o ellos no la entienden, nosotros podemos entender el mismo papel que hace Dios con nosotros. Él a veces nos manda a hacer cosas que nosotros no entendemos. Pero si nosotros mandamos a nuestros hijos a hacer algo porque nosotros sabemos por qué, entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Y a veces nos manda a hacer cosas sin saber por qué. Y esto es importante que ellos aprendan, porque cuando ellos me obedecen a mí de niños, y a su padre obviamente, a sus autoridades, a sus profesores, a los directores, a los hermanos en la iglesia, cuando ellos aprenden a obedecer a las autoridades, más adelante ellos van a ser sensibles a la autoridad de Dios, ya como Dios. Y si nosotros oramos para que nuestros hijos sean siervos del Señor, nosotros debemos hacer nuestra parte en enseñarles disciplina y amonestación del Señor, como dice allí en Colosenses. Debemos enseñarles cómo ellos pueden obedecer al Señor. El Señor nos manda a hacer cosas, sí, a veces no entendemos, no, pero el Señor lo dice y Él sí sabe, así que yo lo obedezco. Es difícil, muy difícil, pero mira, el Señor
ha escogido personas para que le sirvan. Y nuestro papel como madres, así como lo fue la mamá de Josías, es separarlos del mundo, enseñarles obediencia, enseñarles a amar a Dios, enseñarles a que Dios tiene todo que ver en nuestra vida completa. Y todas esas enseñanzas seguramente le van a servir a nuestros hijos más adelante para marcar la diferencia en el mundo. Que nuestro Señor nos ayude. Que nuestro Dios, que es sabio, nos ayude a instruir a nuestros hijos, a dedicarles tiempo, a priorizar nuestras ocupaciones para poder dedicarles tiempo a leer con ellos la palabra, a enseñarles la palabra, a hablar con ellos y que ellos comprendan la diferencia entre lo que Dios manda y lo que el mundo está enredando a la gente. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Necesita un sacrificio? Sí. Muchas veces tenemos que sacrificar nuestros tiempos personales, tenemos que sacrificar cosas que podríamos tener por dedicarles a nuestros hijos tiempo. Y puede ser que esto el mundo no lo entienda, de hecho no lo entiende, pero si tú eres, como dice una señora, la gerente de tu casa y de tu empresa que es tu familia, entonces quizás puedes entender que el Señor tiene un plan y que tú eres un agente importante en ese plan de Dios. Así que el Señor nos dé sabiduría, nos ayude a entender que en el plan de Dios, primero somos elegidos para salvación y hay muchos que son elegidos para su ministerio. Y nosotros podemos ser agentes especiales en la vida de nuestros hijos, marcando la diferencia y enseñándoles a obedecernos a nosotros para que ellos después entiendan y obedezcan a Dios como Padre, como Rey, como Señor, como ese Señor de la iglesia, el que sabe qué quiere de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude y disculpa este mensaje largo, pero me parece importante. Dios te bendiga en este día.